¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento estás mirando este video, en este segundo día de este video devocional. Y estamos juntos esta semana aprendiendo la palabra de Dios. Y nuestro tema en esta semana es cómo crecer espiritualmente. Y estamos estudiando lo que la Biblia nos dice acerca de cómo ocurre el crecimiento espiritual. Y es bueno que nosotros atendamos a la palabra de Dios y tengamos la indicación clara de cómo nosotros podemos aplicar esta verdad a nuestra vida y alcanzar lo que realmente deseamos, que es crecer en nuestra vida espiritual como creyentes en Jesucristo. El texto que estamos estudiando y estamos leyendo es la primera carta del apóstol Pedro, allí en el capítulo 2, versículo 1 al 2 vamos a leer hoy, y yo les pido que me acompañen en la lectura. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿cómo crecemos los creyentes espiritualmente? ¿Cómo crecemos en nuestra vida espiritual? Bueno, ayer aprendimos el principio de desear la palabra de Dios, así como un niño recién nacido desea la leche materna. No quiere otra cosa, no le importa otra cosa, no le atrae otra cosa, tiene un enfoque bien definido, sabe lo que quiere y cuando no lo tiene, entonces llora, patalea, grita, porque es su mayor deseo y es su objetivo en esa etapa de la vida. El apóstol Pedro dice que así como un niño recién nacido desea la leche de su madre, de la misma manera nosotros tenemos que desear la palabra de Dios. En otras palabras, para crecer espiritualmente hay que desear la palabra de Dios. ¿Y cómo la tengo que desear? Como un niño desea la leche materna. También vimos ayer que hay cosas que matan ese deseo. Y hoy vamos a ver aquellas cosas que deberían pasar a un segundo plano, o como dice el apóstol Pedro aquí en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1, cosas de nuestra vida que tenemos que desechar para recuperar el apetito espiritual, si es que lo hemos perdido, cosas que tenemos que desechar de nuestra vida para crecer en nuestra vida espiritual. Esa es la segunda indicación del apóstol Pedro. La primera indicación, aunque está en el versículo 2, es la prioritaria, la enfática: desead la palabra de Dios como el niño recién nacido desea la leche materna. Y la segunda indicación es la que está en el versículo 1, dice desechando, y nos da una lista de cosas que tenemos que desechar. La palabra desechar significa dejar a un lado, poner a un lado o sacarse de encima. ¿Qué es lo que tengo que sacarme de encima? ¿Qué es lo que tengo que desechar, dejar a un lado, poner a un lado para poder desear la palabra y crecer espiritualmente? Porque lo que está diciendo Pedro, es esto, que hay cosas que matan el deseo, el apetito, el hambre por la palabra de Dios. Y esas cosas las tenemos que poner a un lado en nuestra vida. Y no se puede crecer espiritualmente si no deseamos la palabra de Dios como un niño recién nacido desea la leche materna. Entonces es de vital importancia entender y saber qué cosas tenemos que desechar en nuestra vida, que nos dice la Biblia que nos tenemos que sacar de encima para recuperar ese apetito y después crecer en nuestra vida espiritual. Y cuando hablamos de esto, la Biblia habla de esto, es importante que nosotros entendamos esto, mejor dicho. A veces nosotros creemos que con desear alcanza. Esto es lo que Pedro está diciendo, que no alcanza solamente con desear la palabra de Dios. Quizá algunos de ustedes me están mirando y dicen, pero pastor,
Yo deseo la palabra de Dios, yo anhelo la palabra de Dios, yo tengo hambre de la palabra de Dios. Yo voy a las reuniones de la iglesia, voy a los estudios bíblicos, a la escuela de líderes, al instituto de capacitación, y quiero aprender, y quiero estudiar, y estudio, y leo, y pastor, pero no me queda, pero pastor, no crezco espiritualmente, no siento que estoy creciendo, me veo siempre igual. La respuesta está acá en la Biblia, en la palabra de Dios, y justamente en el versículo 1, dice el apóstol Pedro que no alcanza con desearlo. No alcanza, hay que desearlo, pero no alcanza con ello. Hay que desechar cosas en nuestra vida, hay que sacarnos de encima cosas en nuestra vida que matan el deseo e impiden el crecimiento de nuestra propia vida espiritual. Por eso también uno puede hacerse un autoexamen y un autodiagnóstico en su propia vida, que podemos hacerlo de esta manera. ¿Por qué yo no deseo la palabra de Dios? Porque está el caso de aquellos que la desean y estudian, la leen, pero no crecen. Bueno, hay cosas que hay que desechar. Otros tienen el otro problema, que creo que es más grave todavía, que es que no desean la palabra de Dios. La leen ocasionalmente, la leen el domingo si es que llevan la Biblia a la iglesia, porque tristemente ya estamos perdiendo hasta esa sana costumbre de traer la Biblia a la palabra de Dios a las reuniones donde se predica, se enseña la palabra de Dios, y es una contradicción muy fuerte. A veces yo me autocritico esto, me hago una crítica como predicador, digo, ¿será que la gente dice, ¿para qué voy a llevar Biblia si lo que menos se habla, lo que menos se predica es de la Biblia? Bueno, de eso hay, y algún día vamos a hablar de ese tema, porque justamente también el apóstol Pedro dice que hay que desear la leche no adulterada de la palabra de Dios. Y puede que muchas veces el pueblo, la iglesia, ni siquiera piense que es importante llevar la Biblia a la iglesia, porque en definitiva en la predicación y en la enseñanza no hay mucha Biblia, no hay mucha palabra de Dios que digamos, ¿sí? Muchas fábulas, historias, testimonios, fantasías, palabras bonitas, filosóficas, profundas, revelaciones entre comillas, pero nada de palabra de Dios. Entonces, pienso que por un lado la gente piensa, ¿para qué voy a llevar la Biblia si no la vamos a usar? Pero más allá de eso, la realidad es que nosotros vamos a las reuniones, vamos al estudio bíblico, vamos al instituto o a la escuela de líderes, debemos llevar la Biblia porque es lo que vamos a leer, de lo que vamos a aprender y de lo que se debe predicar. También nosotros debemos estudiar la Biblia en nuestra vida diaria, leerla, meditarla, reflexionarla si es que queremos gozar y disfrutar de sus bendiciones y sus beneficios, de las promesas que Dios nos ha dado cuando nosotros escudriñamos, estudiamos, leemos la palabra de Dios. Pero hay gente que no lo desea. Hay personas que no anhelan la palabra de Dios, que no la desean. Y acá Pedro nos da una respuesta. Puede que en tu vida hay cosas que han matado el deseo por la palabra de Dios. Puede que en tu vida hay cosas que tengas que desechar primero para recuperar ese apetito. Si no deseas la palabra de Dios, siendo que sos un creyente nacido de nuevo, siendo que fuiste justificado de tus antiguos pecados, siendo que fuiste santificado por la sangre de Jesucristo y Cristo vive en tu vida, es imposible que no desees la palabra de Dios. O sea, eso tendría que ser un milagro a la inversa, un milagro negativo, porque es imposible que una persona nacida de nuevo, creyente en Jesucristo, que Cristo vive en su corazón, que tiene el Espíritu Santo, que sus pecados han sido limpiados y perdonados, que no desee la palabra de Dios. Es imposible. Si no la desea, es que algo está pasando en tu vida. ¿Y qué es ese algo, pastor? Y es que estás permitiendo pecado en tu vida. No hay mucha vuelta. No hay mucha vuelta. La palabra de Dios santifica. Alejarse de la palabra de Dios
hace que el pecado, actitudes, pensamientos y conductas pecaminosas comiencen a reflotar en nuestra vida. Viejas conductas y actitudes y maneras de pensar que teníamos en nuestra vida antes de Cristo, de venir a Cristo y de ser salvos, empiezan a reflotar. El viejo hombre, la vieja mujer se empiezan a levantar y se empiezan a manifestar en nosotros. Entonces no hay mucha vuelta que darle. Si no hay ese deseo por la palabra de Dios, es porque hay conductas pecaminosas en tu vida. Estás permitiendo pecado en tu vida y no lo estás reconociendo. No lo estás confesando delante de Dios y no te estás apartando de esas conductas, actitudes y pensamientos pecaminosos. Todo eso mata el hambre por la palabra de Dios, mata el apetito y mata el deseo por la palabra de Dios. Entonces Pedro, el apóstol, así como Santiago también, por ejemplo Santiago en el capítulo 1, versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Noten que Santiago confirma lo que dice Pedro, o Pedro confirma lo que dice Santiago, que para recibir la palabra, como dice acá, con mansedumbre, la palabra implantada, hay cosas que tenemos que desechar. Pedro lo dice en el capítulo 2, verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, y da una lista de cosas que tenemos que desechar. Entonces, ¿qué significa esto? La palabra de Dios no puede hacer su obra en una vida pecaminosa. ¿Qué es una vida pecaminosa? Una vida que está contaminada, manchada, afectada por el pecado. Porque la cuestión de leer la Biblia, estudiar la Biblia, aprender la Biblia, no es una cuestión de adquirir ideas y conceptos. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es real. Y la palabra de Dios es la vida misma. No es una cosa, es vida. Y como la palabra de Dios es vida, entonces hay un conflicto espiritual cuando nosotros permitimos el pecado en nosotros. Pero cuando hay santidad, entonces hay un fuerte deseo y hambre por la palabra de Dios. Y la palabra te santifica, lo que hace que el hambre y el deseo por la palabra siga aumentando cada día en tu vida. Analiza tu vida, examínate y pensá si no hay cosas en tu vida de las cuales tenés que arrepentirte, confesar a Dios y abandonarlas, desecharlas para empezar a recuperar el hambre y el apetito por la palabra de Dios. Mañana nos volvemos a encontrar. La verdad fue un placer compartir con ustedes este breve estudio de la palabra de Dios. Hasta mañana.